Hola y bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy quiero hablarles de las categorías. Las categorías, ¿qué son? Son estas formas que tenemos de organizar la información. Nos sirven para analizar precisamente lo que nos han contado nuestros entrevistados o aquellos documentos que estamos leyendo, o también nos sirven para entender esos conceptos que tenemos, que a veces son muy complejos y los queremos descomponer en categorías. Para llegar hasta este punto, seguramente ustedes ya han elaborado el marco teórico de sus proyectos de grado. Si ya es así, ustedes ya saben si su proyecto es cualitativo o cuantitativo. Cuando llegamos a las categorías, pues casi siempre ya hemos definido que nuestro proyecto será cualitativo y en el marco teórico hemos delimitado, seleccionado, clasificado todas las categorías que queremos trabajar. Es decir, que si yo tengo un concepto complejo, ese concepto los diferentes autores que he leído me han dicho cuáles son las categorías en las que se descompone el concepto. Pongamos un ejemplo. Si yo hablo de la violencia en general, por ejemplo, tendríamos que la violencia puede ser física, psicológica, incluso puede ser económica. Entonces, esas serían diferentes categorías de un mismo concepto, es decir, formas en las que se puede presentar este concepto del que estoy hablando. Si vamos a preguntarle a las personas, seguramente las personas me van a decir que violencia es muchas otras cosas. Entonces podríamos tener categorías teóricas porque un concepto, un autor o una institución han delimitado qué significa ese concepto y cómo se puede presentar. O si vamos a las personas y tomamos las diferentes opiniones que ellos tengan, vamos a tener otras categorías que emergen de la realidad. Entonces, yo como investigador puedo tomar estas dos categorías y utilizarlas en mi investigación. ¿Cuál sería el procedimiento correcto o lo que normalmente hacemos? Primero ir al marco teórico, establecer los conceptos, a partir de los conceptos elaborar las categorías y luego sí ir a la realidad para observar de qué manera se presentan esas categorías e incluir las categorías que emerjan de la realidad. Ese sería como el proceso normalmente. ¿Qué es entonces una categoría? Es una forma de conceptualizar, es una forma de descomponer los conceptos a través de la cual estamos desagregándolos en todos aquellos elementos que yo puedo observar de una realidad, en los cuales yo puedo describir una realidad y que pueden llegar a ser comunes en diferentes contextos. Este proceso de ir a la realidad y observarla para mirar qué categorías se presentan allí se llama categorizar la información. Yo lo puedo hacer en un documento, observando la realidad a través de una observación, participante, no participante, o también lo puedo hacer a través de entrevistas cuando tengo los textos y esos textos empiezo a analizarlos para mirar eso que me dijeron, en qué categoría de las que yo tengo encaja o si no encaja en ninguna, cómo podemos ponerle un nombre a esta categoría o clasificarlo. Ejemplo, tengo 10, 15, 20 entrevistas y las personas me están diciendo cosas que son similares. ¿Significa que tengo que crear un montón de categorías? La respuesta es no. Esas personas están hablando de lo mismo, solo que con sus propios términos. Yo como investigador debo depurar la información y clasificarla en las categorías que más se asemejen. Y ese es el proceso de categorización de la información. El proceso de clasificar aquello que es similar, aquello que pertenece a la misma clase o grupo, para poder organizar los resultados de mi investigación. Entonces, recapitulemos. Tenemos que en el marco teórico establecemos unas categorías, en la realidad, cuando ya tomamos ese documento, esa entrevista, ese proceso o fenómeno social que vamos a analizar, vamos a encontrar categorías y nosotros como investigadores vamos a empezar a hacer un proceso de clasificación, de acomodar esa información en las categorías que tenemos o en otras nuevas que puedan surgir a partir de la observación de esa realidad. Ese es el ejercicio de categorización de la información. ¿Cómo hacemos ese ejercicio? Como les decía, el primer paso debería ser que lo hubiéramos hecho en el marco teórico antes de hacer nuestras preguntas o nuestros aspectos a observar en la investigación. Aquí les tengo un concepto. Por ejemplo, en un proyecto sobre tradición oral, tomamos este primer concepto como una gran categoría y dentro de este concepto tomamos la cultura y la oralidad como dos subcategorías. A partir de eso, elaboramos algunas preguntas que se le hicieron a las personas.
Esta fue una investigación sobre los yerbateros, las personas que venden plantas medicinales aquí en la ciudad de Cúcuta. Entonces a ellos se les preguntaba precisamente sobre dónde había surgido esta cultura, este conocimiento que tenían sobre las plantas medicinales y a lo largo de su vida de qué manera habían adquirido estos conocimientos, y allí estaba presente la oralidad en la transmisión de la cultura. Entonces vemos cómo una categoría teórica me ayuda a plantear las preguntas, posibles preguntas de mi entrevista. De esa manera se garantiza la coherencia en la investigación y que lo que yo me propuse en mis objetivos lo desarrolle en mi marco teórico y luego lo vaya y lo pregunte en esas entrevistas que yo vaya a realizar cuando llegue efectivamente a tener contacto con la población. Esa sería la manera normal de hacerlo cuando lo planteamos desde el marco teórico, pero puede ser que llegando a la realidad encontremos otras cosas que no estaban contempladas en el marco teórico, y eso está bien, y por eso les hablaba de las categorías emergentes. Después de este primer paso, que se llama operacionalización de categorías, que ocurre igual cuando tenemos variables, operacionalizamos es tomar un concepto complejo, descomponerlo en categorías y subcategorías, para a partir de esos elementos que son más concretos, poder plantear qué es lo que quiero observar o preguntar en esta realidad que estoy observando. A partir de eso, de ese proceso de categorización, algunos hacen códigos de categorías, le ponen un número, le ponen un código, le ponen un color. Codificar es eso, ¿no? Establecer una manera en la cual vamos a recolectar la información. ¿Por qué hacemos esto? Porque a veces somos 2 o 3 compañeros en el proyecto de investigación y todos debemos observar lo mismo. Entonces, puede ser que la entrevista la analice yo, pero luego la analice mi compañero. Y en teoría ambos deberíamos encontrar lo mismo porque ambos estamos analizando a partir de unas categorías que ya establecimos. Por eso este primer cuadro que les pongo acá de operacionalizar las categorías es tan importante, porque le vamos a poner un código, un nombre o un color para el momento en el que lleguemos a analizar las entrevistas o los textos, los documentos, pues tengamos mayores claridades sobre qué es lo que estamos buscando, qué significa esta categoría o esta subcategoría. Esa codificación de los datos cualitativos es lo que se conoce como el proceso de categorizar la información, que es lo que nos piden cuando terminamos de recolectar. Nos piden, bueno, ahora sí categorice, analice y presente resultados. Y esto se hace sobre todo con preguntas abiertas, con textos, por ejemplo, libros, documentos, discursos, o también sobre todo con discursos presidenciales, por ejemplo, con discursos políticos. Es muy común que se hagan este tipo de análisis categoriales. Ahora sí vamos a analizar la información, ese análisis de la información cualitativa, ese análisis categorial. ¿Qué debería tener en cuenta yo como estudiante, como investigador cuando lo vaya a ejecutar? Lo primero es que si yo hice entrevistas, grabaciones o si fui a una comunidad y pude observar y describir esa realidad, tengo que transcribir en el computador o en un sistema todo eso que he copiado. Seguramente si buscamos vamos a encontrar otros videos de YouTube muy buenos sobre cómo analizar eso con otros programas como Atlas-T. Eso está muy bien, yo les voy a explicar la manera de hacerlo manualmente. Si ustedes no tienen Atlas-T o si tienen una cantidad pequeña de información y no quieren aprender a usar Atlas-T o lo quieren hacer de manera manual, o a veces analizamos prensa y nos parece más fácil rayar o escribir, entonces eso también puede ser válido para ustedes. Cuando hacemos eso de manera manual, pues lo primero será transcribir esas oraciones, esas grabaciones, esas entrevistas, y luego dividirlo en unidades que pueden ser frases, párrafos, dependiendo de lo que yo esté manejando, cómo esté manejando ese tipo de texto que estoy leyendo. Y en ese momento ya puedo empezar a hacer la categorización, es decir, a clasificar la información que he recibido. Muchas veces vamos a encontrar que las cosas se parecen, tienen el mismo nombre, la misma categoría, y por eso hay un paso después de categorizar, que es depurar, ¿no? ¿Qué categorías tienen el mismo nombre, se parecen, las puedo agrupar para que esta información que estoy organizando pues tenga sentido y sea un poco más manejable? Es decir, hacemos una integración de categorías similares. Voy a mostrar este paso a paso. El primero es transcribir. Yo aquí les puse un ejemplo de una investigación que hice sobre violencia en los niños, en la cual pues le hacía preguntas a los niños como qué es la violencia, dónde podíamos encontrar la violencia,
cómo sabemos que algo es o no violento, en fin. Como pueden ver, el primer paso es transcribir por completo la entrevista, tanto las preguntas como las respuestas de los entrevistados, incluidos los silencios, y así sucesivamente. Yo aquí le puse 2 columnas, una para categorías y subcategorías, y este proceso pues lo hice de esa manera manual. Después de tener la información transcrita, pasamos al análisis categorial. Las categorías que yo tomé eran categorías teóricas, es decir, mi marco teórico tenía el concepto que se llama representaciones sociales, y dentro de las representaciones está el concepto, las fuentes de información, y también están las actitudes, está una parte axiológica, está una parte práctica. Entonces, estas eran como las principales categorías que yo estaba buscando dentro de las entrevistas con los chicos. Eran niños de 8 a 10 años. Entonces, claro, primero me gané la confianza, luego hice las entrevistas y demás. Y esta parte que estamos viendo aquí es ya el análisis de esas entrevistas a partir del concepto de representaciones. La primera gran categoría que yo tuve fue lo cognitivo. ¿Qué sabe, qué conoce el niño, qué piensa o qué concepto ha podido construir sobre la violencia? Y por eso un punto clave era el concepto que tenían, que es la violencia. Como pueden ver, lo que hacemos es ir leyendo e ir rayando dónde encontramos esas respuestas clave que son las que estamos buscando. ¿Dónde ocurre la violencia? Miren que aquí el niño dice cuando lo comienzan a tocar con las cosas, las partes del cuerpo. Es decir, que para el niño la violencia tiene un contexto sexual, tiene una forma o se ha presentado de esa manera o es la manera en que su contexto le ha enseñado que eso es violencia. Y puede que otras cosas se naturalicen, eso sería lo que uno como investigador quiere descubrir. ¿Qué es lo que piensa la gente? Para poder construir teoría a partir de conocimiento de sentido común. ¿De dónde el niño ha aprendido esto? ¿Cuál es la fuente de información? Dice que la mamá, la televisión. ¿Qué haría él, no, en esas situaciones? ¿Cómo responde cuando ve cosas que son similares? ¿Cómo debería ser? Ese deber ser me habla de unos valores que la sociedad también le ha inculcado, y puntualmente la familia y la escuela como los principales entes de socialización de la sociedad. Aquí, repito, estamos haciendo el segundo paso. Primero transcribo, segundo clasifico o categorizo, es decir, hago el análisis categorial a partir de las categorías teóricas que yo tenía en mi marco teórico. Yo entrevisté 13 niños y 13 niñas. Al finalizar todo ese análisis de casi 200 hojas, lo que hice fue reunir ya por categorías la información que era similar. Por ejemplo, aquí tengo solo las respuestas de los niños. Todos los niños que me dijeron que era violencia. Solo reuní esas categorías, esa categoría, cognitivo, concepto. ¿Para qué? Para yo, a partir de todas esas respuestas, armar un concepto de violencia a partir de lo que ellos me dijeron que era para ellos la violencia. Asimismo, yo podía contrastar si para los niños y para las niñas había diferencias entre qué era la violencia o cómo se presentaba la violencia. Este es el tercer paso, que es triangular la información o de todo ese análisis de tantas personas que tomamos, cuál es como tal el concepto que yo puedo construir, ¿no? Cómo voy depurando de esas 26 ideas, aterrizar a una sola de qué es entonces la violencia. Y eso me lleva a también ser muy ordenado. Todo esto que yo les estoy contando está organizado en anexos. Toda la evidencia que ustedes tienen del proceso de análisis de la información que recolectaron debe quedar planteado en sus anexos. En este caso, yo puse en un anexo las entrevistas realizadas y categorizadas. Aquí les puse otro ejemplo de una investigación sobre los yermoteros y nuevamente hacemos lo mismo, los separamos en párrafos, fuimos rayando por colores y cada color es una categoría diferente o una subcategoría. Esa es la codificación de la que les hablaba hace un momento, que podemos codificar con colores o con códigos, literalmente poniéndole números a nuestras categorías. Si lo hacen con otros programas como Atlas-TIC, pues puede ser hasta más práctico porque él les va elaborando mapas conceptuales de esto que ustedes están contando. Y si lo hacen de manera manual, ustedes pueden al final elaborar sus propios mapas conceptuales. Por ahora, solo quería contarles de manera muy puntual y aterrizada pues qué son las categorías y de qué manera podemos hacer ese proceso de analizar desde la entrevista hasta el momento en el que ya vaya a construir mi capítulo de resultados.